Bueno chicos, pues aquí estamos como prometíamos. Vamos a ver si iniciamos este canal de YouTube para dar las clases que estos días no vamos a ver. Espero que estéis todos bien. Y nada, vamos a empezar a hablar de la ley de Lenz. Lo último que vimos, si os acordáis el otro día, habíamos comentado cómo se inducían corrientes y habíamos visto una serie de experimentos, si os acordáis, en el laboratorio de qué manera se podían inducir corrientes a partir de campos magnéticos, ¿de acuerdo? Y llegamos a la conclusión de que la causa no era exactamente la variación de campo magnético, sino la variación de flujo magnético, es decir, no el campo magnético en sí mismo, sino el flujo magnético. De modo que habíamos formulado, si os acordáis, la ley de Faraday de esta manera, ¿de acuerdo? Pero, es decir, como que la fuerza electromotriz inducida equivale a la rapidez por la que se varía el flujo magnético. Pero en esta ley aparece un signo negativo, que es lo que tratamos de explicar justamente hoy, ¿de acuerdo? ¿En qué consiste, qué significa ese signo negativo que aparece en esa ley de Faraday? Y bueno, pues esto es lo que da pie a la ley de Lenz. Entonces esto lo vamos a ver, os voy a plantear primero un experimentito, ¿de acuerdo? Y vosotros mismos vais a tratar de ver qué pasa en este experimento y me lo vais a ir explicando. Bueno, en principio esto me apostaría con vosotros aquí unos dinerillos a ver quién gana, ¿vale? Se trata de algo muy sencillito. Fijaos que esto es un anillo de aluminio, estos son imanes, pero evidentemente, como veis, no se imanta, ¿no? Entonces la historia es que seáis capaces de encestar desde esta distancia, por ejemplo, o incluso un poquito menos, ver si sois capaces de encestar este anillo. Supongo que es fácil, ¿no? A priori seguro que apostabais algo de dinero a que se puede encestar. Bien, vamos a probarlo. Vamos a lanzarlo primero desde cierta altura. Bueno, primer fallo. Segundo fallo. Tercer fallo. Cuarto fallo. Lo voy a intentar desde un poquito más cerca. Nada, que no hay manera. Bueno, hubieseis perdido la apuesta, ¿eh? Es decir, habríamos perdido la apuesta porque sencillamente no se puede encestar. Es decir, es imposible, por más que quisiéramos encestarlo, no lo vais a lograr nunca. Y esto tiene que ver con la ley de Lenz que vamos a hablar, ¿de acuerdo? Yo os pregunto, si esto fuese un anillo de PVC, por ejemplo, ¿creéis que se podría encestar? Seguramente contestaréis que sin duda, ¿de acuerdo? ¿Qué tiene que ver un material que es metálico, pero que no se imanta, para que sea imposible de todo punto encestar este anillo ahí? ¿Qué es lo que está pasando? Pensad por un momento que tiene que ver con lo que estamos hablando de la ley de Faraday, ¿de acuerdo? Cuando se acerca el imán, ¿qué creéis que puede ocurrir? ¿Corto? Fijaos en lo siguiente, es decir, vamos a suponer la situación en la que nosotros tenemos aquí un imán por ejemplo con su polo norte, ¿de acuerdo? Es aleatorio, creo que eso es polo norte, pero no lo tengo muy claro. Y este imán, pues como recordáis, sus líneas de campo son divergentes, más o menos de esta manera, y son líneas de campo cerradas. Recordad que estas líneas de campo luego vienen por aquí, entran por el polo sur, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Por tanto, estas serían nuestras líneas de campo. ¿Qué es lo que sucede cuando dejamos caer la arandela? La arandela, fijaos que es un material conductor, es decir, es aluminio, ¿de acuerdo? Por tanto, es un material conductor, es un metal. Cuando dejamos caer la arandela, pongamos que es esto, a medida que la arandela desciende, por ejemplo, hasta este punto, pues según vimos el otro día, ¿qué es lo que sucede? Directamente aumenta el flujo magnético, ¿de acuerdo? Aumenta, daos cuenta, el flujo magnético de líneas que suben hacia arriba, que son salientes del polo norte. Entonces, a medida que esta arandela desciende, está aumentando el flujo, y si aumenta el flujo, automáticamente tengo una corriente inducida. La cuestión es, ¿y esa corriente inducida que se induce, por qué produce una repulsión
cuando se acerca hacia el imán. ¿Por qué es repelida por el imán? Recordad el tema anterior, que las corrientes inducidas, toda corriente eléctrica genera un campo magnético asociado a esa corriente. Entonces, si yo tengo una corriente eléctrica, automáticamente tengo un campo magnético. La cuestión es, ¿en qué sentido, si hacia la derecha o hacia la izquierda en este dibujo, se induce esa corriente eléctrica? La corriente eléctrica, como veis, produce un campo magnético que es repulsivo respecto al del imán y por eso nunca se logra encestar. Si fuese atractivo, se encestaría rápidamente la arandela. Pero este campo magnético que produce la arandela es repulsivo con respecto al anterior. Y esto básicamente es lo que nos dice la ley de Lenz. Es decir, para entenderlo, la ley de Lenz vamos a enunciarla primero y después volvemos a este dibujo. ¿Qué nos dice la ley de Lenz? Pues la ley de Lenz nos cuenta que el sentido de las corrientes inducidas es tal que su campo magnético asociado actúa siempre, y esto es importante, siempre en oposición al aumento de flujo magnético que lo ha producido. O, perdón, mejor que al aumento, a la variación de flujo magnético porque puede ser aumento o puede ser disminución, ¿de acuerdo? Por tanto, en oposición siempre a la variación de flujo magnético que lo ha producido. Pero sobre todo, y esto es lo importante, con lo que nos tenemos que quedar muy claro, este sería el enunciado, digamos, de lo que nos dice la ley de Lenz, ¿de acuerdo? Y con lo que nos tenemos que quedar simplemente es que esa corriente inducida, su campo magnético actúa siempre en oposición, o sea, siempre llevando la contraria. ¿Que me quieres aumentar el flujo? Me voy a oponer a ese aumento. ¿Que me quieres disminuir el flujo? Me voy a oponer a la disminución. Siempre, siempre, siempre voy a llevar la contraria. Eso es lo que nos dice aquí nuestra arandela de aluminio. Siempre voy a llevar la contraria y finalmente siempre, sea cual sea la situación en la que yo quiero acercar el imán, aunque sea cambiando el polo, voy a ver que de ninguna de las maneras conseguiré encestar porque siempre sale por fuera. ¿De acuerdo? En consecuencia, ¿qué es lo que sucede en este dibujo a medida que desciende la arandela? Si os dais cuenta, según desciende la arandela, ¿qué está ocurriendo? Está aumentando el flujo de líneas de campo que van hacia arriba. La corriente inducida lo que hace es producir un campo magnético cuyas líneas de campo magnético irían en oposición al aumento de líneas que van hacia arriba. Puesto que las líneas que van hacia arriba están entrando cada vez más en esta espira, la corriente inducida en la espira, según esta regla acordada de la mano derecha, donde el polo norte del campo magnético asociado a una corriente vendría dado si la corriente va en este sentido de la curvatura, el polo magnético, el polo norte iría en el sentido del pulgar. Por tanto, la corriente que se induce circularía en este sentido, ¿vale? De modo que el campo magnético asociado presentaría unas líneas de campo norte en oposición al inductor. Es decir, se oponen a ese aumento de flujo. ¿Y qué es lo que tenemos al final? Pues tenemos polo norte contra polo norte, repulsión. Y esa es la razón por la que este imán nunca consigue entrar, perdón, esa arandela de aluminio nunca consigue entrar o encajar en el imán, porque siempre hay una... Bueno, si os acordáis el otro día cuando hablamos de las experiencias de Faraday, una de ellas, la última que decíamos que era la concluyente, ¿no? La que decía
la variación del flujo magnético es la que produce corrientes inducidas. Bien, vamos a retomarla porque conviene que analicemos ahora lo que sucedía. ¿Os acordáis que la aguja se movía en un sentido o en otro según entraba o salía el imán? O si cambiamos la polaridad del imán, entra o sale justamente en el sentido opuesto. Y esto que os decía, acordaos que las corrientes circulan en sentidos opuestos, pues tiene justamente su explicación en esto que acabamos de ver, la ley de Lenz. ¿De acuerdo? Es decir, observad, imaginemos que este es el polo norte, estoy acercando el polo norte hacia la bobina y se induce una corriente proporcional a la rapidez con la que se aproxima, como dice la ley de Faraday, el imán, el campo magnético. ¿Vale? Al entrar se produce, cuando permanece el imán dentro, como veíamos el otro día, no se produce absolutamente ninguna corriente, pero cuando sacamos el imán, efectivamente se induce corriente en el sentido opuesto. Vamos a justificarlo precisamente con lo que hemos aprendido de la ley de Lenz. Bien, justamente esta experiencia, la explicación es bastante sencilla a la luz de la ley de Lenz, si os acordáis. Si acercamos el imán por su cara norte, como está aquí, es decir, estamos acercando el imán por la cara norte, imaginemos que esto es la bobina, o bien la arandela que teníamos antes de aluminio. Si esto es la bobina, la corriente que se va a inducir va a actuar siempre en oposición a la variación de flujo que la produce. Cuando acercamos el imán, aumenta el flujo entrante en esta dirección, como veis, aumenta, vamos a llamarlo flujo entrante hacia la bobina, y están aumentando el número de líneas de campo que atraviesan la bobina. Por tanto, la corriente inducida en la bobina se va a oponer a ese aumento de flujo, para lo cual, si se tiene que oponer a un aumento de flujo que va en este sentido, el campo magnético de la corriente asociada irá en el sentido opuesto. Y por tanto, la corriente inducida va a circular, como veis, de dentro hacia fuera de la pizarra, en este sentido, haciendo que su norte actúe en esta dirección. Por tanto, la corriente que se va a inducir, en este caso, tendría este sentido. Eso significa que en el amperímetro la aguja se va a desviar en uno de los sentidos que hemos visto antes, porque el campo magnético asociado a esa corriente se opondrá a ese aumento de flujo. ¿Vale? Analicemos ahora justamente la situación que ocurre cuando sacamos el imán de la bobina, es decir, cuando alejamos, como nos dice aquí, el imán por su polo norte. Esto es la bobina, o bien la arandela de aluminio. Alejamos el imán, ¿de acuerdo? Y la consecuencia es que, como veis, el flujo que va en este sentido disminuye a medida que alejamos el imán. Por tanto, si disminuye, la respuesta de la bobina o de la arandela es siempre la misma. Déjame como estaba, que yo estaba muy agustico. Entonces me voy a quedar con el flujo que yo tenía. Si me lo vas a disminuir, me voy a oponer a esa disminución. ¿De acuerdo? Por tanto, ahora la corriente que circula es oponiéndose a esa disminución de flujo que va en este sentido. Y si se opone a la disminución del flujo que va en ese sentido, significa que el campo magnético que origine la corriente inducida tiene que ir en el mismo sentido que las líneas que están desapareciendo. Y por tanto, sobre la regla mano derecha, tendrá que circular la corriente en este sentido para que el campo magnético asociado a la bobina, a la corriente inducida en la bobina, presente exactamente la dirección del flujo magnético que está disminuyendo. Y por tanto la corriente circula justamente ahora en este sentido. Y esta es la razón por la que justamente cuando introducimos o alejamos el imán de la bobina, la corriente circula en un sentido o en otro, según hemos visto. Bueno, y ahora os voy a plantear una pregunta al hilo de lo que acabamos de explicar y que me imagino que vosotros sabréis responder muy bien. Imaginad ahora la situación en la que acercamos el imán por su polo sur, ¿de acuerdo? Es decir, estamos aproximando al imán, hemos invertido la polaridad del imán y lo acercamos hacia la bobina o bien hacia la arandela por el polo sur. Recordad que las líneas de campo son entrantes hacia el polo sur, ¿de acuerdo? Y por tanto, si son entrantes hacia el polo sur, lo que estamos haciendo ahora es aumentar el flujo de líneas que van en ese sentido. Y si aumentamos el flujo de líneas, vamos a llamarlas salientes en este caso, que van en ese sentido, la corriente inducida se va a oponer, siempre se va a oponer, al aumento de ese flujo en esa dirección. ¿De acuerdo? Para lo cual, ¿en qué sentido creéis que va a circular la corriente? Bueno, me imagino
imagino que la pregunta que os he planteado la habréis acertado, ¿no? Es decir, en vista de lo que decíamos antes, como siempre se va a oponer a la variación del flujo que induce esa corriente eléctrica, en este caso el sentido de la corriente sería justamente de fuera hacia adentro de la pizarra, porque opondría un flujo saliente en este sentido a ese aumento de flujo entrante que está viniendo a medida que acercamos el imán. Por tanto, veis que ahora mismo la corriente circula justo en el mismo sentido que ocurría cuando sacábamos el imán por su cara norte, ¿de acuerdo? Y por esa razón, al invertir la polaridad, veíamos que la aguja se desviaba en un sentido o se desviaba en el otro. Bueno, os voy a plantear una experiencia que es una especie de truco sobre la ley de Lenz. Es un clásico en física, este tipo de experiencia, ¿no? Vosotros me imagino que recordáis la caída libre, y hemos hablado muchas veces de la caída libre, y se supone que los cuerpos caen a la par independientemente de su masa. Eso es lo que nos dice la caída libre. Ahora, muchos de vosotros pensabais que los cuerpos más pesados, como por ejemplo este metal, podría caer antes que los cuerpos más ligeros, como esta bolita de Por-Span, ¿de acuerdo? Y vamos a intentar verificar esa caída libre justamente haciendo que las condiciones de la caída sean exactamente las mismas. Es decir, vamos a coger dos tubos del mismo diámetro, vamos a dejar caer los dos objetos que, como veis, caben bien, sin problema, por el diámetro de los tubos, ¿de acuerdo? Y en el momento que diga ya, vamos a dejar caer estos dos objetos y bueno, vamos a ver cuál de los dos cae antes, si se verifica la ley de Galileo sobre la caída libre o no, ¿de acuerdo? ¿Preparados? Suelto. Bueno, es curioso, es decir, parece contradecirse la ley de caída libre, o sea, el cuerpo más liviano está cayendo antes que el cuerpo más pesado, ¿no? Igual es cuestión del tubo. Vamos a cambiar ahora de tubo, antes hemos tirado este por aquí y este por aquí, pues vamos a hacer al revés, ¿de acuerdo? Vamos a dejar caer este por aquí y este otro por aquí. ¿Preparados? Suelto. Bueno, pues parece ser que indefectiblemente la bolita de Por-Span cae mucho antes que ese bloque metálico que tenemos ahí. Bueno, pues tenemos un dilema, aparentemente. No es ni lo que decía Galileo, ni lo que pensabais vosotros cuando eran más pequeñitos, ¿no? Todos pensabais, caían antes los cuerpos más pesados. Galileo nos dijo, no, caen a la par. Y ahora estamos demostrando que este, que es mucho más liviano, y si queréis luego lo demostramos en una balanza, resulta que cae mucho antes que este. Algunos estarán pensando, bueno, es que a lo mejor está haciendo fricción con el tubo por dentro, o algo parecido, ¿no? Es lo que vamos a ver. Vamos a filmar ahora las caídas de los dos objetos desde dentro de los tubos y vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, vamos a ver realmente que cuando el objeto cae por dentro del tubo no hay ningún tipo de fricción. Observamos primero la caída de la bolita de Por-Span, ¿de acuerdo? No pasa absolutamente nada, cae normalmente y vamos a ver qué sucede en cuanto dejamos caer el bloque metálico. Observad que no hay ningún tipo de fricción. Bueno, vamos a explicar justamente lo que sucede en este tubo, esa especie de caída. Habéis visto ahora, según caía el imán, que cae como flotando, pero no roza con las paredes del tubo, pero va flotando por el interior del tubo muy despacito, como levitando, porque realmente lo que hace es levitar a medida que cae el tubo. Fijaos lo que sucede. Lo que sucede tiene que ver con lo que acabamos de ver de la ley de Lenz, ¿de acuerdo? Imaginad que este es el imán con su polo norte y su polo sur, que va descendiendo en este sentido. Y esto que tenemos alrededor, si os habéis fijado antes en la experiencia, son tubos de cobre, ¿de acuerdo? Es decir, material metálico, material conductor. Como son tubos de cobre y es un material conductor, obviamente, según está bajando el imán, se están induciendo corrientes. ¿Qué es lo que sucede? Imaginemos que este es el polo norte y por tanto recordad que las líneas de campo son salientes, ¿vale? En ese sentido. Y vamos a suponer una porción de cobre, por ejemplo esta porción que tenemos aquí, del tubo de cobre, recordad que es como esa arandela que teníamos antes de aluminio, en una porción de cobre. Bien, a medida que el flujo magnético norte aumenta, en sentido entrante, empieza a aumentar,
evidentemente esa porción que está por debajo de la zona de caída del imán, se van a generar corrientes inducidas cuyo campo magnético asociado se va a oponer a ese aumento de flujo magnético que va hacia abajo. Y por tanto la corriente inducida circulará en el sentido de oponer un campo magnético hacia arriba. Y por tanto la corriente va a circular, como veis, en este sentido indicado por esta flecha, es decir, de dentro hacia afuera en este sentido. ¿De acuerdo? Y de esa manera el campo magnético asociado, su norte, iría hacia abajo. Por tanto, desde la parte de abajo del tubo, lo que está teniendo lugar por ley de Lenz es una repulsión entre el norte de la corriente inducida y el norte del imán. Norte-norte se repelen y esa es la razón, o una parte de la razón, por la que según va cayendo el imán, por debajo está siendo repelido. ¿De acuerdo? Y produce ese fenómeno de levitación. Pero no olvidemos lo que sucede por arriba. Por arriba, imaginad que las líneas de campo van en este sentido hacia el polo sur. ¿De acuerdo? A medida que el imán va descendiendo, en esta porción de tubo de arriba disminuye el flujo que va hacia abajo. Y según va disminuyendo el flujo que va hacia abajo, se inducen corrientes que se oponen a esa disminución. Es decir, la corriente inducida se va a oponer a que disminuya el flujo que va hacia abajo y por tanto va a circular en el sentido de que su norte magnético ahora irá hacia abajo, proponiendo líneas de campo que van en la misma dirección. Y por tanto la corriente inducida ahora va a circular en este sentido con su norte magnético. Resultado en la parte superior del tubo, a medida que el imán desciende, es que el norte, como veis, atrae al sur del imán, mientras que por debajo el norte de la corriente inducida repele al norte del polo del imán. Es decir, el imán está siendo repelido desde abajo y atraído desde arriba. Y esa es la razón por la que vemos que ese imán está cayendo en el tubo muy despacito, como levitando dentro del tubo. Hay otro efecto seguramente que habéis visto en la caída, y es que ese imán baja como rotando, acercándose a las paredes del tubo y va siendo desviada una pared hacia otra. La razón es muy simple, es decir, según se va acercando a una de las paredes, las corrientes inducidas en esa pared son más intensas que en la pared opuesta, y eso hace el efecto repulsión hasta que vuelve a la pared opuesta, donde vuelve a aparecer ese efecto de repulsión, la razón por la cual el imán empieza a bajar, digamos, haciendo una extraña levitación, pero no rozando realmente con las paredes. Bueno, pues este efecto que estáis viendo aquí de levitación, esencialmente, como veis, es un efecto de frenado magnético, que es de lo que vamos a hablar en breve. Bueno, pues esto que acabamos de ver del tubo, hemos hablado de corrientes inducidas, ¿no? Y hemos dado una razón, por ley de Lenz, de por qué el imán baja levitando a través del tubo. La pregunta es, ¿realmente hay corrientes inducidas ahí? ¿Cómo podríamos demostrar que hay corrientes inducidas? Pues mirad, esta experiencia que tenemos aquí es una demostración palpable de que hay corrientes inducidas, capaces incluso de encender una serie de LEDs que nos van a ir indicando por dónde va bajando el imán en su descenso a través de un tubo de cobre. Como veis en esta experiencia, si os dais cuenta, lo que tenemos aquí es un tubo de cobre, que es por donde vamos a tirar el imán, y hay una serie, un conjunto de bobinas, que las bobinas no están conectadas absolutamente a ningún generador, es decir, las bobinas solamente están conectadas al LED. En consecuencia, si por alguna razón se induce corriente eléctrica en la bobina, pues eso lo vamos a poder ver en el LED. Bien. Bien, voy a dejar caer el imán por el tubo y efectivamente fijaos que esto es como un ascensor que nos va diciendo por dónde va el imán a medida que desciende. Ahí tenemos una demostración palpable, volvemos a repetirlo, de que a medida que el imán desciende se van induciendo corrientes en las distintas bobinas por las que va pasando, en este caso, el imán. Bueno, y llegados a este punto os voy a plantear ya una serie de problemas que vais a resolver vosotros. Ahora os voy a plantear dos cuestiones experimentales y espero vuestras respuestas, ya sea a través del correo electrónico o ya sea en el canal este de YouTube que acabamos de crear. Fijaos lo que tengo aquí. Aquí tengo una bobina, ¿de acuerdo?
Esta bobina está unida directamente a una corriente de 220 voltios alterna, ¿de acuerdo? Así, tal cual, unida la bobina a la corriente directamente. Y lo que voy a producir ahora es, voy a pulsar, en el momento que yo pulse voy a accionar la corriente que va a circular en la bobina y bueno, vamos a ver lo que pasa. Y os voy a dejar para que me lo expliquéis vosotros. Fijaos que aquí lo que tengo es lo siguiente. Voy a explicar primero un poquito el experimento. Es una bobina y aquí dentro de este tubo de plástico hay una serie de varillas de hierro que básicamente lo que hacen, bueno, pues es conducir las líneas de campo magnético a través de un material ferromagnético como es el hierro. Las conducen y digamos que las mantienen, por decirlo de alguna manera, homogéneas. Y esto es nuestra arandela de aluminio de la que hemos hablado antes. La vamos a colocar aquí dentro, ¿de acuerdo? Esta experiencia se llama el anillo de Thomson. Entonces voy a pulsar y vais a ver lo que sucede con la arandela. Vamos a repetirlo porque seguramente os habéis perdido. Fijaos que lo estoy haciendo en la parte donde el techo del laboratorio está abierto, porque si no estaría golpeando contra el techo. Y ahora sí, lo conseguimos atrapar. ¿De acuerdo? Tercera vez. Me vais a explicar por qué salta. Y me vais a explicar también por qué sucede lo que va a suceder ahora. Es decir, voy a dejar la bobina, perdón, la arandela a media altura. Y observad que se queda ahí quieta a esa altura fija. Esto me lo vais a explicar vosotros también. De alguna manera tiene que ver con lo siguiente, y es lo que hemos estado hablando ahora. Fijaos que esta experiencia ahora nos va a indicar que efectivamente se inducen corrientes, porque si se inducen corrientes pasará lo mismo que hemos visto antes en el ascensor ese de LEDs que nos indicaba por dónde bajaba el imán. Y es que se va a encender este LED, como podéis comprobar, a medida que nosotros accionamos. Pero aquí tenemos una arandela de aluminio, observad porque esto es interesante, donde hemos hecho una muesca, hemos hecho un corte. ¿De acuerdo? En principio el material es el mismo, es aluminio, pero ahí hay un corte. No salta, no se queda levitando. Y esto parece indicarnos algo acerca de la naturaleza y de cómo son esas corrientes que se inducen en esta arandela de aluminio. Y el carácter cerrado de esas corrientes, ¿vale? Es decir, necesitan establecer un circuito cerrado. En cuanto nosotros cortamos la arandela, digamos, ese circuito cerrado ya deja de existir. Estas corrientes que se forman, por decirlo de alguna manera, como veis, en sentido circular, las corrientes inducidas se denominan también corrientes de Foucault. En inglés las llaman eddy currents, que son corrientes de torbellino. Y este experimento demuestra que efectivamente tenemos que tener, digamos, un circuito cerrado para que se puedan producir esas corrientes. Bueno, y para acabar, digamos, el capítulo de ley de Lenz, o la parte de ley de Lenz, os voy a plantear ahora que me respondáis al siguiente experimento. Y esto también lo vais a pensar vosotros en vuestra casa. Y, como decía antes, me mandáis las sugerencias o las respuestas, o bien a través del correo, o bien me las subís aquí al canal, de por qué sucede lo que vamos a ver ahora. Observad que de nuevo tenemos un tubo de cobre y tenemos aquí un conjunto de imanes. Ya sabemos lo que sucede, ¿de acuerdo? Es decir, sabemos que a medida que el tubo desciende, aparecen corrientes inducidas que hacen que levite el imán, según que va cayendo por ley de Lenz. Pero hay otro fenómeno que sucede y es el que quiero que me expliquéis ahora. Bueno, lo que vais a ver, como veis de entrada tenemos un patrocinador que patrocina todo lo que tenemos en el laboratorio gratuitamente. Bien, observad lo siguiente, es decir, lo que me interesa no es que os fijéis en la marca comercial, sino en la regla que tenemos ahí graduada, ¿vale? Observad que ahora mismo el nivel superior del tubo está básicamente en el cero. Y aquí tenemos un muelle que puede, por tanto, desplazarse, etc. Recordad que durante la caída del imán a través del tubo no había ningún tipo de fricción mecánica. Entonces lo que vamos a hacer ahora es dejar caer el tubo y vamos a ver qué es lo que sucede a medida que el imán desciende. Voy a intentar que sea de la manera mejor posible y ahora mismo lo suelto.
observad de nuevo el nivel del tubo. Vamos a repetir la experiencia. Pero sobre todo lo que me interesa es que veáis que el nivel superior del tubo, a medida que el imán cae por su interior, desciende unos cuantos centímetros. Bueno, y por hoy hemos terminado de hablar de la ley de Lenz, ¿de acuerdo? Os voy a proponer en la siguiente sesión, en el siguiente vídeo que aparecerá, os voy a proponer también que me resolváis otros dos problemas experimentales que quizás de alguna manera tengan que ver con todo esto que hemos explicado, ¿vale? Uno de ellos tiene que ver con algo que hemos hablado, que es el frenado magnético, que vamos a ver mañana, y el otro es un bonito truco que os va a encantar. Es un bonito truco con el que engañar a mucha gente, ¿de acuerdo? Pero os lo dejamos para el siguiente vídeo. Bueno, pues espero que hayáis disfrutado y nos vemos en la siguiente sesión.